Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema que seguramente les va a encantar: el enigmático Can Yaman y las palabras que impactaron. Sí, así es, vamos a sumergirnos en el mundo de este talentoso actor turco, uno de los más queridos y aclamados a nivel internacional, y vamos a desentrañar un poco más de su vida, especialmente en lo que respecta a una revelación muy interesante: quién o qué fue demasiado para él. Prepárense para un viaje lleno de información, emociones y, por supuesto, ese toque de misterio que siempre rodea a las celebridades. Vamos a explorar las declaraciones de Can Yaman, analizar sus palabras y tratar de entender qué significan para él y cómo han impactado su vida. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse al canal. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias de antemano. Can Yaman, para aquellos que no lo conocen, aunque quien no lo conoce, es un actor turco que ha conquistado el mundo con su carisma, su talento y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Con su protagónico en exitosas series como Erkenci-Kuş, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, se convirtió en un fenómeno global, ganando legiones de fans en todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamérica, pasando por Asia y, por supuesto, su país natal, Turquía. Su éxito no solo reside en su talento actoral, sino también en la pasión que pone en cada proyecto, la dedicación que demuestra y su innegable capacidad para conectar con el público. Pero más allá de su éxito profesional, Can Yaman es un hombre que ha sabido mantener su vida personal con cierta discreción. Aunque siempre está en el ojo público, especialmente por sus romances y proyectos, ha sabido proteger su intimidad y elegir cuidadosamente qué compartir con el mundo. Precisamente por eso, cuando Can Yaman habla abiertamente sobre algo tan personal como quién o qué fue demasiado para él, la atención se centra en él con mayor intensidad. Es en estas raras y valiosas revelaciones donde podemos vislumbrar un poco más allá de la imagen pública y acercarnos a la persona detrás del personaje. Para entender mejor el contexto de estas declaraciones, debemos remontarnos a algunos momentos clave de su carrera y su vida personal. Can Yaman ha tenido una trayectoria ascendente desde sus inicios, con un arduo trabajo y dedicación. Ha pasado por diferentes etapas, desde sus papeles iniciales hasta llegar a la fama internacional. Cada proyecto, cada éxito, le ha exigido un gran esfuerzo, tanto físico como mental. Sus primeros pasos en la actuación, aunque llenos de entusiasmo, seguramente estuvieron marcados por la incertidumbre y el esfuerzo de hacerse un nombre en la industria. La perseverancia, la disciplina y la búsqueda constante de la excelencia son cualidades que han caracterizado su carrera. Durante su ascenso a la fama, ha sido sometido a un escrutinio constante, tanto de los medios como de los fans. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas y de lidiar con los rumores y especulaciones, seguramente han sido desafíos significativos para él. La popularidad conlleva una gran responsabilidad y, en el caso de Can Yaman, se suma la barrera idiomática y cultural que debe sortear para conectar con su público global. La necesidad de mantener una imagen impecable, de cumplir con los deseos de sus seguidores y de responder a las críticas, sin duda, representa un desafío constante. Uno de los aspectos más comentados de su vida personal ha sido, por supuesto, sus relaciones sentimentales. Can Yaman ha tenido romances muy mediáticos, cada uno de ellos seguido de cerca por la prensa y los fans. Estas relaciones, aunque intensas y significativas en su momento, han sido, en muchos casos, efímeras y han generado una gran cantidad de especulaciones y comentarios. Es en este contexto donde surgen las declaraciones que nos interesan. La atención mediática que rodea sus relaciones, el escrutinio de cada detalle, la especulación constante y la presión de mantener una imagen idealizada, sin duda, han contribuido a la complejidad de su vida personal. A lo largo de entrevistas y en algunas declaraciones en redes sociales, Can Yaman ha compartido reflexiones sobre lo que considera demasiado para él. No se trata necesariamente de una sola persona o una situación específica, sino más bien de una combinación de factores que, en conjunto, han tenido un impacto profundo en su vida. Es importante destacar que estas reflexiones no son quejas, sino una invitación a la introspección, a la comprensión de sus propios límites y a la búsqueda de un equilibrio. Son una oportunidad para aprender, crecer y evolucionar.
Una de las cosas que podemos deducir de sus palabras es la intensidad con la que vive cada experiencia. Kahneman es una persona apasionada, que se entrega por completo a lo que hace. Tanto en su trabajo como en sus relaciones, pone toda su energía y dedicación. Sin embargo, esta misma intensidad puede ser, en ocasiones, abrumadora. La pasión, aunque es una fuerza motriz poderosa, también puede ser agotadora. La entrega total a un proyecto, la inmersión en un personaje, la dedicación a una relación, pueden generar una sobrecarga emocional y física. La capacidad de canalizar esta intensidad, de gestionarla y de encontrar un equilibrio, es crucial para el bienestar personal. Otro aspecto importante es la presión mediática y el escrutinio constante. La fama, aunque tiene sus beneficios, también conlleva una gran responsabilidad y una pérdida de privacidad. Kahneman ha expresado en varias ocasiones su cansancio por la constante persecución de los paparazzi, los rumores y las especulaciones sobre su vida. La necesidad de proteger su intimidad, de preservar su espacio personal y de mantener un equilibrio entre su vida pública y privada, es un desafío constante. La exposición mediática, la intromisión en su vida personal y la constante especulación, pueden afectar la salud mental y emocional. En este sentido, demasiado para él podría significar la dificultad de mantener una vida personal tranquila y alejada del ojo público. Significa la necesidad de proteger su intimidad y de tomar decisiones que le permitan preservar su bienestar emocional. La búsqueda de la privacidad, la necesidad de un espacio personal y la posibilidad de tomar decisiones sin la constante presión mediática, son aspectos esenciales para el bienestar de cualquier persona, independientemente de su nivel de fama. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado. También podemos interpretar sus palabras como una reflexión sobre el equilibrio en la vida. La fama y el éxito son importantes, pero no lo son todo. Kahneman parece estar buscando un equilibrio entre su carrera, sus relaciones y su bienestar personal. Está aprendiendo a establecer límites, a priorizar su salud mental y a tomar decisiones que le permitan ser feliz y auténtico. El éxito profesional, aunque gratificante, no puede ser el único objetivo de la vida. La búsqueda de la felicidad, el bienestar personal y la autenticidad son elementos esenciales para una vida plena. El equilibrio entre la vida profesional, personal y emocional es fundamental para el bienestar. Entonces, ¿quién o qué fue demasiado para Kahneman? La respuesta no es simple, pero podemos inferir que se trata de una combinación de factores: la intensidad de sus emociones, la presión mediática, la dificultad de mantener su privacidad y la búsqueda de un equilibrio en la vida. No es una respuesta única, sino una amalgama de elementos que en conjunto han impactado profundamente su vida. Es un proceso de reflexión constante y de adaptación a las circunstancias. Es importante recordar que cada persona es diferente y que cada uno tiene sus propios límites. Lo que puede ser demasiado para una persona, no lo es para otra. Kahneman, como cualquier ser humano, tiene derecho a sus propias experiencias y a sus propias reflexiones. La subjetividad de las experiencias personales es un factor fundamental para comprender la complejidad de las emociones y los límites individuales. El respeto a la individualidad y a la autonomía personal es esencial. Sus declaraciones, más que una simple queja, son una invitación a la reflexión. Nos invitan a pensar en la importancia de cuidar nuestra salud mental, de establecer límites, de priorizar nuestras necesidades y de buscar un equilibrio en la vida. Nos recuerdan que la fama y el éxito no lo son todo y que la felicidad se encuentra en la autenticidad y en el bienestar personal. La vulnerabilidad que muestra al compartir sus experiencias, la honestidad en sus reflexiones y la búsqueda constante de la autenticidad son elementos que nos conectan con su lado más humano. Lo más importante, creo yo, es que Kahneman, a través de sus palabras, nos muestra su lado más humano y vulnerable. Nos demuestra que detrás de la fama y el éxito, hay una persona con emociones, miedos y anhelos. Y eso, sin duda, lo hace aún más admirable. La capacidad de mostrar su vulnerabilidad, de compartir sus miedos y de revelar sus anhelos, es una señal de fortaleza y autenticidad. La conexión emocional con el público es un valor añadido que fortalece su imagen y genera un mayor respeto. En resumen, hemos explorado las declaraciones de Kahneman sobre lo que fue demasiado, para él, analizando el contexto de su vida profesional y personal. Hemos visto cómo la intensidad, la presión mediática y la búsqueda de equilibrio han influido en sus reflexiones. El análisis de sus palabras nos permite comprender mejor su personalidad, sus valores y sus inquietudes.
La comprensión de su experiencia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre los desafíos que enfrentamos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre Kanyaman. Me encantaría saber sus opiniones sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la fama es demasiado para algunas personas? ¿Qué consejos le darían a Kanyaman? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. La interacción con ustedes, sus comentarios y sus opiniones, son fundamentales para la comunidad que estamos construyendo. La diversidad de perspectivas enriquece el debate y nos permite aprender y crecer juntos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por su apoyo. El apoyo de cada uno de ustedes, sus likes, sus comentarios, sus suscripciones y la activación de la campanita, son la gasolina que impulsa este canal y que me motiva a seguir creando contenido. Ahora profundicemos un poco más en los aspectos que podrían haber sido demasiado para Kanyaman, explorando diferentes perspectivas y analizando posibles escenarios. ***, la intensidad, un doble filo ***. Como hemos mencionado, la intensidad es una característica intrínseca de Kanyaman, tanto en su trabajo como en sus relaciones. Esta pasión y entrega total son, sin duda, uno de sus mayores atractivos. Su dedicación a la actuación, su inmersión en los personajes, la energía que pone en cada escena, son elementos que le han permitido conectar con el público y crear interpretaciones memorables. Sin embargo, esta misma intensidad puede ser un arma de doble filo. En el trabajo la exigencia de la industria del entretenimiento, los horarios extenuantes, la presión por mantener un rendimiento constante pueden generar un desgaste físico y emocional significativo. La necesidad de perfección, la crítica constante, la competencia feroz, son factores que pueden aumentar la ansiedad y el estrés. La intensidad con la que se entrega a cada proyecto puede llevar a un agotamiento, dificultando la desconexión y el descanso adecuado. En las relaciones la pasión y la entrega total en las relaciones sentimentales, aunque pueden ser hermosas y enriquecedoras, también pueden ser agotadoras. La intensidad emocional, la necesidad de conexión constante, la idealización de la pareja, pueden generar expectativas poco realistas y frustraciones. La vulnerabilidad, la exposición emocional, la posibilidad de decepción, son factores que pueden afectar la estabilidad emocional y la salud mental. La presión mediática, el precio de la fama ***. La fama, aunque deseada por muchos, conlleva una serie de desafíos que pueden ser abrumadores. La constante exposición mediática, el escrutinio de cada detalle de su vida, la invasión de la privacidad, pueden generar un estrés constante y afectar la salud mental. Paparazzi y rumores la persecución constante de los paparazzi, la publicación de fotos no deseadas, la invención de rumores y especulaciones, son situaciones que pueden generar ansiedad, paranoia y desconfianza. La necesidad de proteger su intimidad, de evitar ser constantemente fotografiado y observado, puede ser agotadora y limitante. Redes sociales Las redes sociales, aunque pueden ser una herramienta para conectar con sus fans, también pueden ser un caldo de cultivo para la crítica, el acoso y la desinformación. La necesidad de mantener una imagen pública, de responder a los comentarios y de lidiar con las críticas negativas, puede ser agotadora y afectar la autoestima. Expectativas y críticas la presión por mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de responder a las críticas negativas, puede generar un estrés constante. La necesidad de ser siempre impecable, de complacer a todos, de evitar errores, puede ser asfixiante y limitar la libertad personal. La búsqueda de equilibrio, la clave del bienestar Encontrar el equilibrio entre la vida profesional, personal y emocional es fundamental para el bienestar. Kanyaman parece estar en una búsqueda constante de este equilibrio, aprendiendo a establecer límites, a priorizar su salud mental y a tomar decisiones que le permitan ser feliz y auténtico.
Establecer límites aprender a decir no, a rechazar proyectos que no se ajustan a sus intereses, a proteger su tiempo y su espacio personal, es esencial para mantener el equilibrio. La capacidad de establecer límites claros, de definir sus prioridades y de defender su espacio personal, es fundamental para el bienestar. Priorizar la salud mental. Buscar ayuda profesional, practicar actividades que le ayuden a relajarse y a reducir el estrés, cuidar su cuerpo y su mente son aspectos esenciales para el bienestar. La importancia de la salud mental, la necesidad de buscar ayuda profesional cuando sea necesario y la práctica de hábitos saludables, son fundamentales. Tomar decisiones conscientes. Elegir cuidadosamente sus proyectos, rodearse de personas que le aporten energía positiva, tomar decisiones que le permitan ser fiel a sí mismo, son aspectos esenciales para la autenticidad y la felicidad. La importancia de tomar decisiones conscientes, de rodearse de personas positivas y de vivir de acuerdo con sus valores, es fundamental para la felicidad. Posibles escenarios, ¿qué podría haber sido demasiado? Considerando estos factores, podemos especular sobre qué situaciones o experiencias podrían haber sido demasiado para Kanyaman. Relaciones sentimentales mediáticas. La intensidad de las relaciones amorosas expuestas al ojo público, la presión de mantener una imagen de pareja perfecta, el escrutinio constante de los medios y los fans, podrían haber sido agotadoras y haber contribuido a la fragilidad de estas relaciones. Proyectos profesionales intensos. La inmersión total en personajes emocionalmente demandantes, los horarios extenuantes de rodaje, la presión por mantener el éxito, podrían haber generado un agotamiento físico y emocional. La persecución constante de los paparazzi. La invasión de su privacidad, la imposibilidad de realizar actividades cotidianas sin ser fotografiado, la sensación de estar constantemente vigilado, podrían haber generado ansiedad y estrés. La dificultad de mantener la autenticidad. La presión por cumplir con las expectativas de los demás, la necesidad de mantener una imagen pública, la dificultad de ser verdaderamente uno mismo, podrían haber generado frustración y descontento. La falta de tiempo y espacio personal. La agenda apretada, los compromisos profesionales constantes, la dificultad de encontrar tiempo para sí mismo, para sus aficiones y para sus relaciones personales, podrían haber afectado su bienestar. Es importante reiterar que estas son solo especulaciones basadas en la información disponible y en el análisis de sus declaraciones. Solo Kanyaman conoce la verdadera magnitud de lo que ha sido demasiado para él. Sin embargo, al analizar estos factores y considerar estos posibles escenarios, podemos comprender mejor los desafíos que enfrenta y la importancia de su búsqueda de equilibrio y bienestar. La importancia de la reflexión personal. Las declaraciones de Kanyaman sobre lo que ha sido demasiado, para él no solo son una ventana a su vida personal, sino también una invitación a la reflexión. Nos recuerdan la importancia de cuidar nuestra salud mental. Priorizar nuestro bienestar emocional, buscar ayuda profesional cuando sea necesario, practicar actividades que nos ayuden a relajarnos y a reducir el estrés. Establecer límites. Aprender a decir no, a defender nuestro espacio personal y a proteger nuestro tiempo. Priorizar nuestras necesidades. Escuchar nuestro cuerpo y nuestra mente, tomar decisiones que nos permitan ser felices y auténticos. Buscar un equilibrio en la vida. Encontrar un equilibrio entre el trabajo, las relaciones y el bienestar personal. Aceptar nuestra vulnerabilidad. Reconocer nuestras emociones, miedos y anhelos, y aprender a vivir con ellos. Al reflexionar sobre estas ideas, podemos aplicar las lecciones de Kanyaman a nuestra propia vida, buscando nuestro propio equilibrio y bienestar. La conexión con la audiencia a través de la vulnerabilidad y la autenticidad, es lo que lo hace un artista cercano y comprensible. Conclusión y reflexiones finales. En resumen, hemos explorado el mundo de Kanyaman, analizando sus declaraciones sobre lo que fue demasiado para él. Hemos visto cómo la intensidad, la presión mediática y la búsqueda de equilibrio han influido en sus reflexiones.
Hemos especulado sobre posibles escenarios y hemos reflexionado sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, de establecer límites, de priorizar nuestras necesidades y de buscar un equilibrio en la vida. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, inspirador y les haya dado una nueva perspectiva sobre Kanyaman. La discusión sobre sus experiencias y la forma en que las procesa es una valiosa lección para todos. Los invito a seguir reflexionando sobre este tema, a compartir sus opiniones y a seguir apoyando a este talentoso actor. Me gustaría agradecerles por su tiempo, su atención y su participación. Me encanta leer sus comentarios, responder a sus preguntas y conocer sus opiniones. No duden en dejar sus comentarios abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, la vida es un viaje y cada experiencia, cada desafío, nos permite crecer y evolucionar.